a todo aquel que en él cree. Amén. El Evangelio son noticias de salvación. Son noticias agradables. Es una forma la cual el Señor ha dado para la raza humana, para que nos demos cuenta o para que nos demos por entendido que hay un plan de salvación para el hombre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en Isaías 52:7 dice ese texto: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bendito sea el nombre de Jesús. El Evangelio que nos trae las buenas noticias, este Evangelio produce algo muy hermoso, que es la salvación. Amén. Para nosotros el Evangelio ha sido algo muy importante a nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a mirar otras noticias que hay de otras sectas religiosas, también hablan del Evangelio, pero no es un evangelio genuino. Es un evangelio que está contaminado de falsas doctrinas. Es un evangelio que nosotros no podemos compartir. Nosotros tenemos un evangelio eficaz, un evangelio vivo, un evangelio que nos hace sentir gozo, que nos hace sentir paz, que nos hace cada día mostrarnos, cada uno de nosotros sentimos un cambio. Uno ve personas que han llegado al conocimiento de la palabra del Señor y uno va notando cómo Dios va obrando en aquellas personas. Y muchos han llegado, hablando de pronto de las damas, y vienen en blue jean con unos escotes. Digamos, el vestido no es de pronto el adecuado en el lugar donde nosotros nos congregamos para rendirle culto al Señor. Pero vemos cómo Dios empieza a obrar en aquellas personas por medio del Evangelio, la palabra, el poder de Dios que da al hombre un cambio. Bendito sea el nombre de Jesús. Este llamamiento del Señor Jesucristo para el hombre produce eso. Tan lindo, tan hermoso el Señor para con nosotros, que nos cambia la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de actuar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esta hermosa noticia hace parte de nuestra vida. Es glorioso ver cómo Dios transforma al hombre. Y si nosotros nos ponemos a mirar nuestra vida pasada, cuando no conocíamos de este evangelio, ¿cómo llegamos nosotros a este camino? Siendo unos perdidos, nuestro camino estaba totalmente equivocado, teníamos unos pensamientos errados con respecto a la vida, a la salvación. Teníamos unos caminos torcidos, donde nosotros nos conducíamos únicamente al mal. Pero la misericordia de Dios por medio de su evangelio nos hizo un llamado. Y gracias a Dios que escuchamos ese llamado. Y hoy somos libres. Gloria a Dios.
Hoy somos redimidos por la sangre del Cordero. Hoy nos sentimos dichosos de estar en la presencia de Dios. Bendito este evangelio que nos trajo estas hermosas noticias para salvación y algo más, para vida eterna. Este evangelio, podemos hablar de noticias buenas, podemos hablar de noticias malas, pero no quisiera tocar el tema de las noticias malas que trae este evangelio, porque este evangelio también trae noticias para condenación. Amén. Pero quiero en esta mañana enfocarme en que las buenas noticias de este evangelio para nosotros, que es gozo y paz y salvación y vida eterna, está en nuestro medio nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros estemos atentos y dispuestos a honrarlo siempre, porque Él quiere que nosotros hagamos cada día un altar para Él. Que siempre nuestra forma de ver las cosas sean siempre dirigidas por Dios. Amén. Si miramos el evangelio que produce el cambio en nuestra vida, miremos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El verso 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Pues esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros nos habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Miramos cómo Dios siempre ha querido que nosotros tengamos un comportamiento agradable a Él. Y esto lo produce en nosotros el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. El evangelio también produce en nosotros creer. El creer a nosotros nos produce fe. Y desde ahí, desde que nosotros hemos creído, la fe en nosotros ha nacido. Porque nosotros teníamos una fe que no producía en nosotros nada. Teníamos un pensamiento de fe en que nuestros padres nos habían enseñado una religión, un credo, pero el cual en nosotros no produjo nada, porque siempre seguíamos siendo los mismos maldicientes, los mismos borrachos, los mismos desobedientes. Pero cuando Dios obró en nuestras vidas por medio de su evangelio, por medio del poder de su palabra para creer en Él, obró en nosotros un cambio maravilloso. Y hoy estamos aquí
porque hemos creído al Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. O sea que nosotros necesitamos cada día estar dispuestos a seguir, a hacer conforme sea el mandato de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un pasaje en la palabra del Señor que quiero que nosotros tengamos muy en cuenta, porque la Biblia, este tema del Evangelio, es un tema tan amplio que no sabe uno en sí por dónde desprender tantas ramas para explicar, porque hay tanto que hablar del Evangelio, del poder de Dios, cómo ha obrado y cómo nos deja escritos en la Biblia para que nosotros creamos, para que nosotros produzca. Cuando leemos la palabra del Señor en nosotros, produce esa fe y vemos cómo Dios ha obrado a través de los tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el versículo, yo creo que podemos leerlo desde el versículo 26. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vemos que Felipe había salido o había partido hacia Samaria para predicar el evangelio. Felipe se encontraba en Samaria y allí había hecho una tarea de llevar las buenas noticias de salvación a aquella nación. Amén. Y miramos que Dios llama a Felipe y lo enruta, porque Dios tenía ese plan para este hombre. Este hombre creía en Dios, entendía quizás que había que caminar con Dios. Y si notamos que él venía en el carruaje y él venía, como dice la escritura, venía de adorar a Dios de una manera que él estaba convencido que era la manera. Pero leyendo la palabra, Dios tenía un propósito con este varón. Bendito sea el nombre de Jesús. Este etíope, allí en el carruaje, venía leyendo la palabra del Señor, pero parece saberse por medio de la palabra que no entendía lo que leía. Porque el profeta Felipe, el evangelista, se le arrima y le pregunta y le dice: ¿entiendes lo que lees? Para nosotros muchas cosas, cuando leemos la palabra del Señor, al leerlas no las entendemos.
Y yo creo que es necesario buscar en oración al Señor para que nos abra el entendimiento y de lo que nosotros carecemos, Él pueda obrar en nuestra vida para nosotros entender este camino, porque lo que queremos es obedecer, porque queremos calificar para la vida eterna. Hay muchas cosas de las cuales nosotros no entendemos, pero por eso estamos aquí, para escuchar, para ver cómo Dios obra de una manera especial a nuestro favor, porque Él con amor eterno nos ha amado. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mire cómo este hombre, en el verso 35 del capítulo 8 de los Hechos, dice la palabra del Señor: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, bendito el nombre de Jesús, de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire el proceso que hace Dios con el hombre. Mire el momento cuando nosotros nos disponemos y abrimos el corazón para que Dios obre a nuestro favor. Dios opera en nosotros un cambio. Ya no pensamos lo mismo, ya esos pensamientos que teníamos ya no son los mismos, porque Dios está siempre dispuesto para alcanzarnos. Y es a todos que Dios quiere alcanzarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Miramos también otro pasaje en la palabra del Señor. Porque es bueno mirar que no todos obedecemos como tomó la decisión el etíope. Bendito el Señor Jesús. Miramos a Naamán. A Naamán le llegó una noticia. Se le anunció que había profeta en Israel. Ya muchos conocen la historia de Naamán. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, vamos a mirar allí unos apartes. Y miramos cómo este hombre padecía lepra en su cuerpo. Un hombre muy reconocido, general del ejército de Siria. Y vemos cómo este hombre, al escuchar esa noticia que había un profeta en Israel y que él podía hacer algo por su enfermedad, este hombre emprende el viaje hacia aquel lugar donde se encontraba el profeta. Y vemos cómo es el recibimiento de Eliseo hacia este personaje. Pero él no se sintió bien, él quería quizás que
como era una persona reconocida, que le dieran quizás una bienvenida, unos aplausos. Pero allí el hombre tuvo que agachar la cabeza, porque tuvo que reconocer que si obedece a Dios, Dios puede hacer algo importante en la vida del hombre. Pero miramos que este hombre, más bien al recibir aquella orden, se enojó y salió más bien como disgustado porque no le gustó el recibimiento. Y la orden era que se zambullera en el río Jordán 7 veces. Pero este hombre no entendió la obediencia a la orden que le estaba dando el profeta Eliseo. Pero miremos algo importante, que en el transcurso de este hombre de volverse nuevamente a su nación, a Siria, en el camino los sirvientes le dijeron que por qué no obedecía a la voz del profeta. Pero muchos no han obedecido porque quizás las cargas o el pecado los tiene cautivos de una manera que no creen que pueden cambiar. Pero déjeme decirle que tenemos el verdadero evangelio que produce en nosotros un cambio, que aquí está el Dios Todopoderoso respaldándonos para ese cambio. Solamente que nosotros creamos que le podemos sentir, que podemos cambiar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Naamán? Hizo parar aquella comitiva, aquellos que iban con él, aquellos acompañantes, y descendió al río Jordán. Pero ¿sabe por qué este hombre no quería zambullirse? Quizás tenía un traje muy fino, muy elegante, con el cual cubría su cuerpo para que no se le vieran la parte desgastada de su piel, sus heridas. Así habemos muchos que no hemos descendido al altar porque quizás tenemos un traje de orgullo, un traje que no nos deja acercarnos a Dios. Pero déjenme decirles que el Dios de este evangelio de poder que se encuentra aquí en nuestro medio en esta mañana quiere limpiarnos, quiere que nosotros estemos dispuestos para que esta palabra obre a nuestro favor. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé qué obstáculos tenemos nosotros, no sé qué barreras, no sé qué ataduras tenemos, pero déjeme decirle que aquí está el Cristo de poder que puede limpiar, que puede hacer de nosotros en realidad una nueva criatura, un nuevo hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Naamán no quería quitarse ese traje
porque quizás se le iba a ver en su piel, su naturaleza, su vergüenza. Pero este hombre, cuando tomó la decisión de zambullirse, bendito sea el nombre de Jesús, esa era la decisión que el hombre tenía que tomar. Es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Quitarnos ese traje que nos trae a nosotros atado. Bendito el Señor Jesús. Y es necesario que nosotros estemos dispuestos a que Dios obre a nuestro favor. Nosotros quizás le ponemos trabas para que Dios obre en nuestras vidas. Y es necesario que nosotros le abramos nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu de Dios llegue a nosotros y haga conforme sea su voluntad. Nosotros necesitamos ser regenerados por el poder de su Espíritu, porque necesitamos tener ese cambio realmente en nuestras vidas y podamos un día encontrarnos con Él. Cuando Naamán se zambulló en el río Jordán, dice la palabra del Señor, quizás tenía fe y se zambulló la primera vez y salió y no pasaba nada. Su piel seguía siendo la misma. Luego se zambulló la segunda vez y pasó lo mismo, y la tercera vez y pasó lo mismo, y la cuarta vez lo mismo, la quinta vez lo mismo, la sexta vez lo mismo. Y eso nos pasa a muchos, que tenemos necesidades y oramos y no vemos respuesta y nos desesperamos. Pero no esperamos realmente que Dios produzca en nosotros lo necesario para nuestra vida, aleluya. Pero cuando Naamán se zambulló la séptima vez cumpliendo lo que el profeta le había ordenado, vemos que este hombre salió de aquellas aguas limpio. Bendito sea el nombre de Jesús, salió limpio. Dice la palabra de Dios que la piel era como la de un niño. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso sucede en nosotros también. Que cuando vengamos a los pies de Cristo confiadamente, Él obrará un cambio en nosotros. Si tú tienes fe, si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Aleluya. Veremos la gloria de Dios si confiamos en Él. Veremos la gloria de Dios si nuestra esperanza está puesta en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que quitar de nosotros, de nuestro medio, de nuestro entorno, ese miedo. Quizás tenemos maquillaje. Quizás tenemos una máscara que intenta tapar una realidad. No sé de su vida, pero déjeme decirle que Dios nos creó a ti y a mí para que reflejemos su gloria.
Hoy es el día para que limpies tu espejo y empieces a mostrar lo que Cristo ha hecho en ti.